continuación veremos un ejercicio de movimiento circular en el cual nos piden calcular el alto de la rueda, específicamente de un vehículo. Dice, un auto que va a 18,84 metros partido por segundo, sus ruedas giran a 600 revoluciones por minuto. Calcula el alto de las ruedas y a qué distancia llega luego de 5 minutos. Entonces, tenemos la velocidad 18,84 metros partido por segundo. Giran a 600 revoluciones por minuto. 600 revoluciones por minuto es una frecuencia. Nos piden calcular el alto de las ruedas y la distancia que van a recorrer luego de 5 minutos. Distancia. Veamos ahora cómo poder llegar a esto. La frecuencia, para poder ingresarla dentro de las ecuaciones, tiene que estar en Hertz. En revoluciones por minuto no nos sirve. Nos da un dato importante, pero no es un dato para poder ingresar dentro de las ecuaciones. Revoluciones por minuto. Y fíjense, tenemos velocidad metros partido por segundo. Por lo tanto, minuto y segundo no son compatibles en cuanto a coherencia de unidades. Entonces, si la frecuencia es de 600 revoluciones por minuto, o sea, 600 vueltas en un minuto, los hertz son vueltas en un segundo, así que las divido por 60 y eso me da 10 vueltas en cada segundo, o sea, 10 hertz. Ahí tenemos el dato ya arreglado. Es muy importante el dato que se nos dio, pero no nos sirve para hacer los cálculos. Luego, veamos, velocidad es 2pi por el radio por la frecuencia. Cuando nos piden el alto de la rueda, si hacemos un dibujito aquí de una rueda, el alto corresponde a 2 radios. Por lo tanto, si descubrimos cuánto es el radio, tendremos cuál es el alto. Entonces, esta es la incógnita, el radio. Despejo, 2pi y f están multiplicando a r, así que van a pasar dividiendo. O sea, el radio va a quedar la velocidad dividido por 2pi f. ¿Ven? 2pi y f multiplican a r, pasan para allá. Tenemos la velocidad, 2pi es una constante y la frecuencia, esa es la que hay que ocupar. Así que estarían los elementos. Reemplazo ahora. La velocidad 18,84 metros partido por segundo, y eso hay que dividirlo por 2 por 3,14 por la frecuencia, que son 10 Hz. Eso da 18,84 dividido por 2 por 3,14 son 6,28 por 10 son 62,8, y como está en Hertz, 1 partido por segundo. Para poder anular las unidades, transformé el Hertz a eso. Fíjense, ven, ahora Hertz, o sea, perdón, el segundo se va a conocer el segundo y queda metro. 18,84 dividido por 62,8 da 0,3. El radio entonces es 0,3 metros. Quiere decir que el alto corresponde a 2 veces el radio, 0,6 metros, o también 60 centímetros. Eso sería el alto de la rueda. Nos queda todavía por calcular la distancia. Velocidad es distancia partida por tiempo. Entonces, esto es lo que buscamos. ¿Qué distancia en 5 minutos? Y la velocidad la tenemos. Estarían todos los elementos, así que al despejar distancia, el tiempo
pasa multiplicando, queda velocidad por tiempo. El tiempo de 5 minutos, ¿ya?, es un muy buen dato, pero no es el dato exacto para poder ingresar a los cálculos. 5 minutos son 5 por 60 segundos, o sea, 300 segundos. Y ahí va a ser compatible con la velocidad en metros partido por segundo. Así que queda 18,84 metros partido por segundo. Se dan cuenta que no habríamos podido operar ahí con el minuto por 300 segundos. Segundo y segundo se anulan, queda metros y es justamente una distancia recorrida. Y 18,84 por 300 da 5.652 metros. Esa es la distancia que recorre en 5 minutos. En el siguiente ejemplo veremos la aplicación de la velocidad del movimiento circular, pero a dos objetos que tienen un radio distinto. Veamos el ejemplo. Tenemos un tractor, ya abusando un poco de la imaginación de ustedes. Dice, el tractor viaja a 37,68 metros partido por segundo y las ruedas tienen 100 y 150 centímetros de alto, obviamente más chica y más grande. ¿Cuál es la frecuencia de cada rueda? Primero, lo que hay que establecer es que ya la pregunta de por sí nos dice que las frecuencias van a ser distintas. La rueda más grande va a tener que dar menos giros por unidad de tiempo que la rueda más chica. En el fondo tienen diferentes frecuencias. Veamos los datos. La velocidad, en este caso, es 37,68 metros partido por segundo. Para las dos ruedas es lo mismo. Ahora, para generalizar un poco, hay otros ejemplos que también ustedes de repente pueden enfrentarse a algún problema. Todo lo que son las poleas, ¿ya?, ruedas que están unidas por correas, las ruedas solidarias, por ejemplo las ruedas dentadas, todos los engranajes tienen como característica que pasa lo mismo que con estas ruedas del tractor. La velocidad que tienen circular del borde es la misma para cada rueda y es la misma para el vehículo. Así que es muy importante cuando se encuentren con engranaje, con ruedas solidarias, con poleas, siempre todas las ruedas tienen como constante la misma rapidez, que en este caso va a ser 37,68. Lo que va a ser distinto es cuántas vueltas tienen que dar por segundo para cubrir ese valor. Los datos nos dicen el alto de las ruedas. Recordemos que el alto de la rueda corresponde a 2 veces el radio. Por ejemplo, fíjense, en la rueda grande tenemos el radio desde aquí hasta aquí y hacia abajo también el radio. Por lo tanto, el alto de la rueda corresponde a 2 radios. Este va a ser el radio de la rueda grande, RG le vamos a poner, y el radio de la rueda chica. Veamos cuánto sería eso. Entonces, el radio de la rueda chica va a ser el alto de la rueda dividido por 2. 100 centímetros lo dividimos por 2. Da 50 centímetros. Ese es el radio. Pero recordemos que la unidad tiene que quedar en la unidad fundamental para poder ingresar dentro de los cálculos, así que sería de 0,5 metros. El radio de la rueda grande, RG, va a ser el alto de la rueda, 150 centímetros, dividido por 2. O sea, da 75 centímetros. Y por la misma razón anterior lo transformamos a metros, da 0,75 metros. Ese es el radio de cada rueda. ¿Por qué sacamos el radio? La velocidad con que se va desplazando cada superficie de la rueda en el fondo del vehículo es 2pi RF. O sea, tenemos la velocidad que está allá, 2pi es una constante, el radio de cada rueda
y ahí está la incógnita, la frecuencia. 2πr está multiplicando la incógnita, así que pasa dividiendo. O sea, la frecuencia va a ser la velocidad dividido por 2πr. Calculemos la frecuencia de la rueda chica. La frecuencia de la rueda chica va a ser entonces la velocidad dividido por 2pi el radio de la rueda chica. Lo voy a anotar. Ahora reemplazo. La velocidad es 37,68 metros partido por segundo. Lo divido por 2 por 3,14 por el radio de la rueda chica, 0,5 metros. 2 por 0,5 da 1, así que abajo da 3,14. Y metro se va con metro, que da 1 partido por segundo. 1 partido por segundo es hertz. Entonces, esto queda 37,68 hertz dividido por 0,14. La frecuencia de la chica entonces es de 12 Hz. ¿Por qué? 37,68 dividido por 3,14 es 12. Veamos ahora la frecuencia de la rueda grande, simbolizada por Fg. Ocupamos la misma ecuación. La velocidad dividido por 2pi por el radio, pero ahora de la grande. Reemplazo, la velocidad es 37,68 metros partido por segundo. Abajo tenemos 2 por 3,14 por 0,75 metros, que es el radio que habíamos reducido delante. Metro se va con metro y queda 1 partido por segundo, tal como quedó delante, que va a quedar en hertz. Entonces queda 37,68 hertz dividido por 2 por 3,14 por 0,75 da 4,71. Ya la unidad la habíamos arreglado ahí. Entonces, al hacer la división de 37,68 dividido por 4,71, eso da una frecuencia de 8 Hz. Esa es la frecuencia de la rueda más grande.